Bien, vamos a empezar ahorita con lo que le llamamos pendientes. Entonces teníamos por ahí de la semana pasada unos 3 ejercicios y de lo que se va a tratar ahorita es de nada más darles un overview y hacer una retroalimentación. Entonces la primera pregunta, el primer problema es demostrar que este sistema, que es muy conocido, tiene órbitas cerradas mediante argumentos, pues que en principio sean sencillos, ¿no? Entonces la ecuación x2 puntos más x es la muy conocida de Helmholtz, que acepta soluciones periódicas. Entonces, visto con las metodologías que estamos manejando, podemos reescribir el sistema como un sistema bidimensional, definiendo dos variables, x1 igual a x, x2 igual a x punto. Entonces, si volvemos a derivar con respecto del tiempo, pues nos da x1 punto igual a x punto y x2 puntos, x2 punto, perdón, igual a x2 dos puntos. Entonces, combinando, x1 punto resulta ser esto, que es x2. Y x2 punto resulta ser x2 puntos, que despejado de la ecuación nos queda menos x, pero menos x es por definición x1. Entonces esta la dejamos igual y esta queda de esta manera. Con lo anterior, con esta visión, podemos dibujar un campo de direcciones. Esa fue una pregunta que hicieron en varias ocasiones. Decíamos, bueno, si tenemos x1 punto y x2 puntos, y este es igual a una f de x1, x2, y esta es una g de x1, x2, entonces nosotros podemos pensar en que podemos dibujar el campo de direcciones. La pregunta es ¿cómo? Esto nos va a ser útil en una de las preguntas más adelante. Si nosotros tenemos aquí un punto, por ejemplo, el x, le voy a poner incluso un valor, 4, 2. Entonces este tiene coordenadas 4, 2. Yo voy aquí y evalúo la función f en 4,2. Y eso va a ser x1 punto en este punto. Evalúo g en 4,2 y eso va a ser x2 punto en este. Entonces me imagino que yo tengo un vector asociado aquí que tiene componente x1 punto, x2 puntos, es decir, este de aquí es f de 4,2 y este de acá es g de 4,2. Entonces es un vectorcito que tiene esta componente horizontal y esta componente vertical. Y lo dibujo aquí, por ejemplo, puede ser así. Empieza aquí y termina aquí. Esta es la componente en x. Esta es la componente en y. Si por ejemplo yo tengo otro punto acá, el menos 3, menos 3, entonces agarro este punto, el de coordenadas menos 3 en x, menos 3 en y evalúo. Y por ejemplo, si en este caso esta componente me diera negativa, si esta componente me diera negativa y esta componente me diera negativa, entonces mi vector va así. Y así se construyen los campos de direcciones. Entonces una idea sencilla para ver que esto tenga órbitas cerradas, es decir que en el punto del plano fase x1, x2, el campo de dirección es componente x, componente y. Entonces con esa idea que es muy sencilla, es muy simple, pero muy poderosa, yo puedo empezar a construir mi campo de direcciones y eso me va a dar un indicio bastante fuerte de que puedo tener
órbitas cerradas. Porque vean ustedes, si yo tengo el punto 0,1, este es x1, este es x2, entonces yo tengo el punto 0,1, que estaría yo aquí arriba, ¿no? Me está asignando como campo de dirección el 1, 0. Diría algo así. Si estoy en 1, 0, o sea, ahora estoy acá, me está asignando el 0 menos 1. Ahora va así. Si estoy en el 0 menos 1, ahora me está asignando menos 1, 0. Si estoy en el 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, o sea, por aquí, ahora me está asignando el 1 raíz de 2 menos 1 raíz de 2, algo así. Y esta distancia, ya me perdí porque aquí está medio mal borrado. Entonces, esta distancia, porque aquí está el origen, esta distancia vale 1, y el 1 raíz de 2, 1 raíz de 2 también vale 1 en la distancia que está aquí, y va así, etcétera. Entonces, si yo quisiera construir más, le pongo más valores. Entonces mi esquema iría de este modo. Por ejemplo, yo le puedo dar aquí 1 raíz de 2 menos 1 raíz de 2. ¿Y qué me hubiera dado? Para acá. Aquí, para arriba. Aquí, para allá. Entre más valores yo dé, me va a dibujar algo más fácilmente reconocible. Entonces el esquema, vuelvo a repetir, queda como esto. Y aquí lo entrecomillo, lo que indica órbitas cerradas. Ahora, para un espíritu matemático puede resultar poco convincente. O sea, bueno, si lo veo aquí, le doy más valores, bueno, pero ¿qué tal si hace una espiral, alguna cosa extraña? Otra manera también sencilla. Tenemos la ecuación, esto ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones. Si la multiplico por x punto, me queda esto. Y da la casualidad de que esta es reescribible de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que está dentro, ustedes ya lo saben, de la derivada, tiene que ser constante. Esto implica que son círculos, donde el radio depende del valor inicial de x0, punto, y de x0, es decir, dónde está y cómo se está moviendo al principio. Pero entonces eso refuerza, ahora sí, sin lugar a dudas, la imagen de que tenemos órbitas cerradas. Y de hecho, órbitas cerradas cuyo radio depende físicamente de algo que conocemos como condición inicial. Entonces, ese es el primero de los pendientes que teníamos. Creo que es bastante sencillo. Ahora dice la siguiente, que consideremos la ecuación del circuito RLC. Estaban comentando que esa ecuación se acordaba a alguien de que era con carga en vez de con corriente. Lo que pasa es que esta trata con este sistema. Entonces es un circuito donde tengo una fuente de voltaje, una resistencia, un capacitor y un inductor. Acuérdense que si recorremos esto para acá, entonces tenemos una trayectoria cerrada. Y entonces, bueno, como no es electricidad, no es magnetismo lo que estamos viendo, la ecuación a la que llegaríamos aquí es que B va a ser el voltaje a través de la resistencia, más el voltaje a través del capacitor, más el voltaje a través del inductor. Y el voltaje de la resistencia es simplemente la corriente que circule por el valor de la resistencia. El valor de voltaje en el capacitor es la carga entre C. Aquí es donde puede empezar el problema, ¿no? Aquí es Q y aquí es I. Y el voltaje en el inductor, como en el inductor se genera una FEM, y esa FEM es igual a menos L de I en dt, entonces el voltaje y se opone al cambio, ley de Faraday. Entonces
a la hora de que tengo el voltaje del inductor es igual a menos este. Y entonces tengo L de I en dt. Entonces ahí está la situación, ¿no? Que uno puede pensar que va en términos de carga. Nada más que noten que aquí esto es igual a B y acá es igual a 0. Entonces esto se refiere al proceso como de carga. Si yo la derivo con respecto al tiempo, entonces R, C y L son constantes, al menos eso es la primera aproximación. Entonces la derivada de este es 0. Entonces tengo 0 es igual a la derivada de esto, que sería I punto por R. Este no es el punto de la I, sino el punto de derivada temporal, más Q punto entre C, más L. Si esto ya era I punto, aquí me queda un I 2 puntos. Y entonces tengo esta ecuación, ¿no? Porque entonces multiplico por nada, así tal cual. Esto es LI 2 puntos más RI punto. Y luego Q punto es I. Y entonces ya tengo la ecuación. Con L mayor que 0, C mayor que 0 y R mayor o igual que 0. Si uno quiere meter en el modelo que R es menor que 0, ya no es el circuito RL. Porque entonces tendríamos como una función que está inyectando energía. ¿De acuerdo? Esto funciona bien incluso como para modelar un objeto que cae en un medio. O sea, es un medio de simular mediante un circuito el movimiento en un fluido, por ejemplo. Entonces lo primero es, escríbalo como sistema. Entonces eso es material estándar, ¿no? Entonces otra vez, esta es una ecuación de segundo orden, la segunda derivada. Entonces vamos a definir una par de variables, x1 igual a i, x2 igual a i punto. Y vamos siguiendo entonces la derivada de este, la derivada de este. Pero entonces x1, que es igual a i punto, es igual a x2. Aquí está la definición. Ya tengo una parte. Y x2 punto, la despejo de la ecuación original y nos queda esto que está aquí. Pero me acuerdo, ¿quién es i punto por definición? x2. ¿Quién es i? Por definición es x1. Entonces sustituyo, en vez de i1, x2, y en vez de i, x1, y ya tengo el sistema escrito como, tengo la ecuación escrita como un sistema de dos ecuaciones. Ahora, la siguiente pregunta es, muestre que el origen es asintóticamente estable si R es mayor que 0 y neutralmente estable si R es igual a 0. El neutralmente estable comenté que es lo mismo que el Lyapunov estable. Entonces, para no hacer complicaciones, primero me doy cuenta de que el punto de equilibrio es el origen. ¿Por qué? Porque para que la primera sea 0, el x2 tiene que ser 0. Si x2 es 0 sustituido en esto y x2 va a ser 0, x2 puntos, entonces sí o sí la x1 tiene que ser 0. Por lo tanto, el único punto de equilibrio es el origen. Bueno, entonces ya está parte de lo que me están diciendo, ¿no? La ecuación, otra vez la podemos escribir de esta manera. Nada más paso la resistencia I punto que estaba aquí en medio al otro lado. Multiplico toda la ecuación por I punto y me doy cuenta de que esta se puede escribir así. Vean, la derivada de este con respecto del tiempo sería 2L I punto I 2 puntos más 2 entre C por I punto, y entonces con este un medio se cancelan los factores 2 que aparecen y llego exactamente a esto igual a menos R I punto. ¿Qué significa? Que el cambio temporal de lo que esté aquí adentro va a ser siempre negativo, porque aquí me queda I punto al cuadrado, R me están definiendo, acá arriba, que es mayor o igual que 0. Entonces, este de aquí, el R, no puede ser negativo. Y eso me facilita ya la vida. ¿Por qué? Caso número 1. Si R es mayor que 0, quiere decir que esto, el cambio temporal de esta cantidad con el tiempo,
va a ser siempre negativo. Entonces tiende a cero monótonamente. Entonces es asintóticamente estable. Y el otro caso, si R es igual a 0, me indica que esto es constante. En cuyo caso, yo tendría la estructura del primer problemita. Tendría cosas así. Entonces, si empiezo cerca del origen, me quedo cerca del origen, no tiendo hacia él, pero tampoco me alejo. Entonces tengo este caso. Entonces es Lyapunov estable, que es lo mismo que neutralmente estable. Entonces ahí está ya el segundo de los incisos. En la tercera parte nos dicen que hagamos el análisis no lineal y que clasifiquemos el sistema de acuerdo a el valor R cuadrado. Lo voy a anotar aquí. Que clasifiquemos la dinámica del sistema de acuerdo al valor de R cuadrado C menos 4L. ¿Qué pasa cuando es positivo? ¿Qué pasa cuando es negativo? ¿Qué pasa cuando es cero? Y que hagamos un esquema del retrato fase. Entonces, de la escritura de mi sistema, aquí lo vuelvo a escribir, voy a escribir el jacobiano. Entonces el jacobiano es la derivada respecto a x1, la derivada respecto de x2, la derivada respecto de x1 aquí, la derivada respecto de x2 aquí, y lo evalúo en 0. El resultado es este. Por lo tanto, la traza vale menos R entre L y el determinante vale este producto cambiado de signo. Aquí estoy en problemas, ¿verdad? Porque tengo esto. Entonces el esquema de traza determinante me va a dar algo de este estilo. El traza determinante me va a dar algo con la traza negativa, pero el determinante positivo. Entonces ando viviendo por acá. Entonces puede ser que caiga aquí, espirales estables. Puede ser que caiga aquí, nodo estrella. Creo que no se ve. Déjenme usar otro color. Entonces, estoy aquí. Entonces puedo estar en la zona de las espirales inestables. Puedo estar en la zona de los nodos degenerados o estrellas. Ya demostramos qué pasa cuando R es 0, ¿no? Estamos aquí. Y es centros. O puede estar acá. Nodos estables. ¿De qué va a depender? De lo que está aquí, ¿no? De esto. ¿Cuánto vale entonces el, ¿cómo se llama? El discriminante. Entonces es tau cuadrado menos 4 veces esto. Lo escribo, lo reescribo y depende fuertemente de CR cuadrado menos 4L, que es precisamente lo que nos está diciendo. No tengo ahí la transparencia, pero que es precisamente lo que nos está diciendo, que analicemos el comportamiento en función de R cuadrado C menos 4L, de este de aquí, porque es el que nos va a dar el signo. Entonces ahí vamos. Si esto es mayor que 0, si este es mayor que 0, implica que la raíz es real. Y entonces, como la tau es negativa, estoy acá, en esta región. Entonces estoy en donde viven los nodos estables. Si este es igual a 0, aguas porque estoy aquí. Entonces puede ser una estrella, un nodo degenerado. La estrella no va a ser. Aquí ponemos, en este caso, será un nodo degenerado porque si yo con mi sistema divido x2 entre x1 puntos, me da esto. Entonces no tengo ecuación de línea recta. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder es que es un nodo degenerado.
Y finalmente, si esta parte de aquí arriba, el CR cuadrado menos 4L es negativo, entonces estoy aquí adentro. Y estoy en el territorio de las espirales. Nada más que son espirales estables. Que correspondería al caso que estábamos viendo cuando R fuera positivo y que decrece monotónicamente. Ahora un ejemplo. Del C1, del nodo estable, lo voy a hacer con L igual a 1, C igual a 1 y R igual a 3. Noten que si C es igual a 1, R es igual a 3, esto vale 9 y esto sería menos 4. Entonces sería mayor que 0. Entonces voy a hacer el ejemplo con esto. ¿Qué es lo que esperamos? Un nodo estable. Voy a hacer el ejemplo del C2 para que me dé un nodo degenerado. Elegí C igual a 1, L igual a 1, entonces esto es R cuadrado menos 4 y R igual a 2, entonces esto me daría 0. Y el último ejemplo, porque dice que ejemplifiquemos ahí con un diagrama, bueno, yo lo voy a hacer numérico. L1 igual a C y también igual a R, entonces todo igual a 1. Entonces lo que va a pasar es que CR menos 4L es negativo, y entonces me va a dar una espiral estable. Entonces déjenme hacerlo con calma. Lo voy a escribir. Entonces lo busco acá. ¿Ok? Entonces, caso C1. Pues voy a simular mi sistemita. Entonces va a ser aquí arriba un Y. No se alcanza a ver, ahí está el Y. Acá, ahí en el pizarroncito. Ahí está el Y. Y la otra ecuación va a ser menos 9 veces Y menos X. En esa ventana, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? A ver si lo escribí bien. X igual a Y menos 9Y menos X, ¿sí? Entonces las trayectorias van hacia el origen, ¿no? Entonces ahí van a converger. Luego vamos al segundo caso, entonces ahí es una Y. ¿Y acá qué? Menos 2 por X. No, por Y. Menos X. A ver qué pasa. Entonces, ahí se ve que es un nodo, ¿no? Un nodo degenerado. Y el último tengo Y menos Y menos X. Entonces está la espiral. Y es estable. Bueno, listo, ¿no? Entonces vamos pues. Viene el más interesante, aunque no valía tanto. Dice que consideremos ese sistema. Entonces lo primero es encontrar los... la única pregunta es hacer el esquema del retrato fase. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Y al final corroboramos el análisis utilizando grafos, gráficas. Entonces lo primero es encontrar, bueno, quizás sea echarle un vistazo, ¿verdad?
la x depende enteramente de y la y depende enteramente de x. Entonces, puntos de equilibrio, hacemos este igual a 0 y nos dan múltiplos de pi. Hacemos este igual a 0 y nos da 3 posibilidades. Entonces, los puntos de equilibrio van a estar, como ustedes se dieron cuenta, en líneas. En la línea x igual a 0, en la línea x igual a menos 1 y en la línea x igual a 1. El jacobiano de este, aquí está, con respecto de x es 0, con respecto de y, con respecto de x, con respecto de y. Y la evaluación en el punto, bueno, que es una infinidad, ¿no?, de puntos. Entonces vamos a evaluar en líneas. Esta es la línea x igual a menos 1, esta es la línea x igual a 0 y esta es la línea x igual a 1. Entonces el jacobiano evaluado nos da esto en esta línea. Voy por líneas. Entonces cuando evalúo en menos 1 n pi, el jacobiano se reduce a esto. Siempre la traza es 0. Y el determinante depende de la n. Entonces para n par, esto va a ser positivo. Y para n impar, esto va a ser negativo. Entonces lo que me tranquiliza es el n impar, porque tengo puntosillas. Entonces, conclusión, en la línea menos 1 n pi, para n pares, tengo centros. Y para n impares, tengo puntosilla. Aquí ya me pongo nervioso, porque ustedes saben que los centros no lineales hay que hacer análisis, hay que buscarle de alguna manera. En la línea x igual a 0, tengo esta situación, la traza vale 0, el determinante vale esto, y entonces para n pares tengo puntosillas, tranquilidad, pero para n impares tengo centros, pero no son lineales. Misma historia, y entonces ahí me voy a tener que sentar a pensar qué es lo que está pasando. Entonces bueno, ahí dice ventana, pero está mal escrito, no sé qué puse, ventana. Se vería más o menos así. Entonces, déjenme reducirla. Ahí. Entonces tengo notación. Línea x igual a menos 1. Línea igual a x a 0. Línea igual a x a 1. Entonces tengo los... por ahí comentaron que cuál es la notación que se usa cuando tenemos más de una dimensión para los puntos. Solamente si son de equilibrio en 2 dimensiones o en 3 o en más, si pudiéramos dibujarlo, serían puntitos llenos. En la línea, quizá por eso fue la pregunta, en la línea, si es inestable, si es estable, y tenemos la otra posibilidad, ¿no?, la mitad y la mitad. Podríamos tener semiestable por un lado, entonces hay 4 opciones. Aquí no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de llegarle a un punto. ¿Cuántas maneras en el plano? Infinitas. Y en 3, igual. Y en 4, pues aunque no lo podamos dibujar y extendemos las ideas, sería lo mismo. Entonces aquí lo que es estable lo dibujaríamos con puntitos. Estos son centros. Todavía no sé si son centros reales. Entonces, ese es un problema. Los otros sí son sillas. Y no se me ocurre un argumento ahí para hacer ver que efectivamente no vaya a haber ningún predicamento con relación a que el análisis me vaya a dar un resultado erróneo. Entonces lo que hago es pues analizar con más detalle. Y entonces me voy a lo siguiente. Si revisan otra vez el sistema dinámico, se van a dar cuenta de que x punto, como es igual al seno de y, está acotado a valer menos 1, 1. Y es periódico entre menos pi a pi. Y punto tiende a infinito si x tiende a menos infinito. Véanlo. El x punto, yo creo que no se ve. El x punto era igual al seno de y. Y el y punto era igual a x menos x al cubo. Entonces, de aquí, la x punto, está acotada a valer de menos 1 a 1. Es decir, si yo tengo un punto arbitrario del espacio fase,
la x punto solamente puede valer a lo más menos 1 o a lo más 1. Y este de aquí, la gráfica de este, pues ya la resolvieron para los puntos de equilibrio. Es 0 en 1, en menos 1, en 1 y en 0. Cuando x tiende a infinito, esto va a ser algo así, ¿no? Aquí vale 0, aquí va a ser algo así. Aquí va a ser esto y luego va a ser esto, algo así. Entonces cuando x tiende a infinito, la y punto va a tender a ser menos infinito. Y cuando la x sea, este es x y este es y punto. Cuando la x sea negativa, va a tender a ser grande. Por ejemplo, si x vale, por decir algo, 2, entonces yo tengo 8 y aquí 2. 2 menos 8 sería menos 6. Si la x vale menos 2, este sería 8, menos 2 sería 6, etcétera, ¿no? Va haciendo este círculo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora de que ustedes hagan el espacio de las fases, si la x va haciéndose muy grande en valor absoluto, entonces la componente de esta componente va a ser dominante sobre esta. Por ejemplo, cuando la x es muy positiva, y punto es muy negativa. Y la x va a ir variando en ventanas. Entonces lo que va a hacer es esto. De repente puede hacer algo para acá, de repente puede hacer algo. Esta es la vertical. Cuando esta es negativa, puede hacer algo así. Cuando esta es positiva, puede hacer algo así. Pero como esta va creciendo, entre más alejado estoy, lo que haga esto de poquito para allá o poquito para acá, pues casi no va a ser notorio. Y entonces esperaríamos que lejos esto tiende a ser algo así y que cerca tiende a ser como un ondulado. Y lo mismo de este lado, nada más que como de este lado este es muy positivo cuando estoy lejos, entonces si estoy cerca de estos valores, de aquí del menos 1, yo esperaría que hiciera algo así, como un ondulado. Así. Pero conforme me voy alejando, este sigue creciendo, se está haciendo muy grandote, y este, pues lo que haga para un lado o para otro de la vertical, no pela, y prácticamente se convierten en líneas verticales. ¿De acuerdo? Otro punto que debieron haber notado es que esto no borra. Pero bueno, ahí echándole buena voluntad. Déjenme agarrar algo que no sea tan drástico. Este de aquí entre este de aquí implica que esto se puede poner como x menos x cúbica entre el seno de y. Y entonces esto es separable, porque me quiere decir que dy en dx es igual a x menos x al cubo sobre el seno de y. Entonces se puede separar, porque acuérdense que tengo un predicamento. Tengo desconfianza en qué pasa en estos puntos, que son los centros. Entonces, no voy a utilizar el método computacional hasta el final. Entonces, más análisis. Entonces ahí está. X punto es igual al seno de y punto es igual a esto. Tomo el cociente, es separable, lo integro con una constante, dependiendo de qué puedo tener. Aquí ya se abre la posibilidad. Trayectorias cerradas. ¿Qué voy a hacer ahorita para que veamos? Voy a escribir esta ecuación con el graph. Bueno, ya a lo mejor me censuran, ¿verdad? Y entonces voy a poner la constante K igual a 100, 80, 60, 40, 10, 8, 6, 3, 1, 1.9, y voy a ver qué me da. Entonces déjenme poner el graph y anoto la ecuación. Entonces va, la ecuación que voy a anotar es esa. Y le voy a ir dando valores a la K. Quizá podría hacerse con el GeoGebra y ponerle un deslizador. Lo voy a hacer manual. Nada más ténganme paciencia, por favor. Entonces, menos coseno de y es igual a, ¿qué dijimos? Se me perdió.
a x al cuadrado. Le voy a poner ahí un paréntesis. Menos, le voy a poner otro paréntesis. Uy, ya no me quedó. Entonces, le voy a poner un paréntesis. Y luego me voy a salir del paréntesis. Le pongo menos y le pongo otro paréntesis. Y entonces le escribo ahí con calma. Y entonces tengo x cuadrada. X sobre... ¿Sobre qué? Sobre 2. Y era al cuadrado. Entonces x al cuadrado ya está, ¿sí? Y ahí tengo que escribirle x a la cuarta sobre 4. Entonces x sobre 4. Y ahí sería a la cuarta sobre 4. Porque es la integral. Ustedes también háganlo. Y ahora le voy a poner voy a poner la constante como 100. Y voy a ver qué hace. Entonces más... No. Más 100. Entonces, a lo mejor necesito ampliar la ventanita. Ahorita vemos. Entonces no hizo nada. Entonces voy a ampliar la ventana. Entonces el marco, la visualización, lo voy a poner... Lo que me importa ahorita es la X, ¿no? Le voy a poner menos 10 a ver qué pasa. A 10. Y vale. Lo echamos a volar. Vean. ¿Se dan cuenta cómo me está trazando dos líneas? Entonces, lo que yo esperaría es que sobre el XY, si estoy lejos tiende a hacer esto, si estoy lejos tiende a hacer esto. Aquí lo que estoy perdiendo es que aquí debería de ir hacia ¿dónde? Esto es muy negativo, entonces de este lado esperaría que fuera hacia abajo y de este lado esperaría que fuera hacia arriba. Y conforme me vaya yo acercando, yo esperaría que esto como que empiece a hacer una ondulación. Entonces ya lo único que tengo que hacer para mostrarles a ustedes es ir variando la constante. Por ejemplo, a ver qué pasa si le pongo 1000, aunque no estaba en los planes. Vean, la abre. Si le pongo un poco más grande, por ejemplo 1500, vean lo que va a hacer. La abre más. Entonces conforme la K va siendo más grande, va aventando las dos líneas hacia afuera. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la K va haciéndose más pequeña. Entonces si la K va haciéndose más pequeña, vamos a 150. ¿Ya vieron? ¿Qué pasa cuando la K vale, por ejemplo, 10? ¿Ya vieron? Y se dan cuenta cómo como que la empieza a deformar. Aquí todavía estoy lejos de la línea x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces ahora vamos a acercarnos peligrosamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo 8? ¿Ya vieron cómo se empieza a desviar? Ahora voy a cambiar la ventana para ver si me da más detalle. Entonces la ventana de visualización. Entonces ahora voy a poner la X desde menos 2 hasta 2. Le doy OK. Y estoy fuera del margen, pero voy a cambiar ahora la constante y me voy a ir acercando. Ahora voy a poner, por ejemplo, 6, a ver si ya está. Sigue sin aparecer. Le voy a poner ahora 4. Sigue sin aparecer. ¿Qué valor le pondré? 1. A ver, vamos a ver qué hace ahí con 1. 1, no 41. 1. Vean. Vean qué belleza. Empieza a deformarla. Ya se hizo muy notable. Déjenme poner otro valor. 0.9. Se va a empezar a hacer sensible. 0.9. Vean. Ahí incluso ya empezaron a aparecer cosas cerradas. Pero se dan cuenta cómo empieza a hacer esto. Ahí está el reflejo de que hay lugares, dependiendo de la altura de Y donde ando, que esto va a ser negativo, que
porque esto va a ser positivo. Por eso hace, por ejemplo, cuando X punto es positivo, jala para allá. Cuando X punto es negativo, jala para acá. Entonces por eso hace estas ondulaciones. Ahí voy a ampliar el marco, pero en la parte vertical. La visualización, límites del marco. Ahora voy a poner un valor acá más grande. Por ejemplo, 10. A ver si no es demasiado. 10. ¿Ya vieron? Bastante bonito, ¿no? Ahí pueden checar dónde aparecen esos centros. Déjenme poner otro valor aquí. Los valores que traigo. Punto 5. Punto 5. Vean. No me digan que no está padrísimo. Está a todo dar. Menos 1. ¿Ven? Ahí puede ser que la máquina pierda detalle, ¿eh? 1 final. Punto 8. Eso demuestra que los centros sí son centros. Y entonces, ya lo único que resta es, voy a borrar esta. Bueno, no la borro. Me voy a esta herramienta. Y entonces escribir el sistema es muy fácil, ¿no? Es sin of y, sin of y. Y la otra era ¿qué? X menos X cúbica. X menos X al cubo. Entonces le damos. Y lo voy a hacer en una ventana un poco más. Desde menos 15 hasta 15. Y de 15 a 15. Entonces le damos. Vean aquí qué es lo que está pasando en la parte de X muy grande y en la parte de X muy grande en valor absoluto de este lado, que tienden a ser líneas rectas. Si ustedes le ponen más detalle, les va a empezar a dar los centros y demás. Entonces ya para terminar, vámonos a una ventana cercana a donde están los puntos de equilibrio, las líneas de equilibrio. ¡Ah! Eso no es lo que quería. Pues, de todos modos ya con esto queda claro lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí está los pendientes. Ahí está. Entonces efectivamente nuestro análisis, el analítico, sí nos predice lo que está pasando. Esto es lo que quería que vieran. Las ondulaciones. O sea, ¿por qué se dan ondulaciones y por qué la dirección es hacia abajo? Entonces aquí tienen que entender cómo se construye el vector field, el campo de direcciones. De este lado va hacia abajo porque la tiende a ser muy negativo. Y este lo único que hace es de repente para la derecha, de repente para la izquierda, dependiendo de la ventana de la Y donde andamos. Donde sí se nota, donde no está muy lejano. De repente para acá, de repente para acá, pero cada vez domina más la vertical. Y lo mismo de este lado. Nada más que de este lado, en las X negativas, esto tiende a ser muy grande, positivamente, y este también empieza a hacer su wiggle. Entonces por eso es simétrico con respecto a esta línea, con respecto al X igual a 0. ¿Sí? Bueno, espero que eso se vea. Entonces, vamos a cortar aquí y continuamos después.